en los puestos de toma de decisiones representantes de estas minorías, ¿no? Minorías, en el caso de Latinoamérica, de los pueblos indígenas, en el caso de Europa, de España en concreto, es la minoría gitana. Para hablar de los gitanos, no se cuenta con una cifra oficial de cuántos gitanos realmente hay. Y se preguntarán, Dolly, ¿pero por qué nos dices que son el 2%? Es la cifra que se maneja a nivel de las políticas de la Unión Europea para representar. ¿Y eso por qué? ¿Por qué no se tiene identificado cuántos gitanos hay realmente en España? Porque la respuesta que ha habido hacia la población gitana históricamente, que es algo que se comparte con otras minorías, es un contexto histórico social de represión, ¿no? Tal es así que incluso hubo algunas políticas, dentro de ellas la redada, en la cual lo que se buscaba era exterminar a los gitanos, ¿no? Sacarlos del territorio español o generalmente la tradición o la cultura gitana busca estar desplazándose de un lugar a otro, entonces lo que se buscaba a través de estas directivas o de estas políticas era asentarlos en un determinado territorio, y siempre ha existido como ese estigma del gitano como una persona ociosa o como una persona machista o como una persona que no se aleja de este prototipo de ciudadano común que se tiene, ¿no? Esta es la importancia de abordar el tema de la participación política de las minorías gitanas. Son un colectivo minoritario existente de relevancia social en la política y la sociedad española, ¿no? Pero para hablar de lo que es derecho a la participación política, tenemos que englobarlo dentro de lo que es el derecho a la participación política mismo, y en el contexto español mismo, pues este derecho, si bien lo encontramos recogido en el artículo 23 de la Constitución, de hecho la Constitución de 1978 es la primera en abordar el derecho a la participación política, y vamos a encontrar que generalmente este derecho a la participación política, el artículo 23 nos dice que se puede ejercer de manera directa o mediante representantes libremente elegidos en elecciones periódicas, y que para acceder, que podemos acceder a este derecho en condiciones de igualdad, también a funciones y a algunos cargos, ¿no? Pero lo que se plasma en la sociedad realmente es de que no se ha dado un real acceso, no se ha dado una real oportunidad, no hay una igualdad de oportunidades para que poblaciones minoritarias como la población gitana puedan acceder a puestos de representación, ¿no? Y una pequeña anécdota, cuando yo defendía la necesidad de realizar este estudio sobre la participación política de las minorías gitanas, pues una profesora me decía, la profesora encargada de aprobar los temas, no estaba de acuerdo con el tema, y lo que me dijo fue, pero es que los gitanos son españoles y tienen los derechos que tienen los españoles, y si no participan es porque no quieren, y hasta han tenido un representante. Entonces yo le dije, de repente es que ese es el problema, que han tenido un solo representante, y de repente es ahí donde tenemos que ahondar, ¿no? Porque solamente ha habido un representante en lo que ella creía, ¿no? Pero en sí ha habido más representantes dentro del Parlamento, de cargos de representación directa, ¿no? Cuando hablamos del derecho a la participación ciudadana, vemos y enfocamos, de hecho, a los gitanos como ciudadanos españoles que tienen todos los derechos reconocidos en la Constitución, las mismas garantías, pero aquí hay un componente social y cultural que perjudica o incide en el ejercicio de este derecho, ¿no? El considerar al gitano como una persona no confiable o el no incluirlos dentro de las políticas mismas hace que existan menos posibilidades de que ellos puedan ser opciones elegibles, eso por un lado. Y en cuanto a cómo se ejercen los mecanismos de participación directa, que es dentro de lo que es la democracia, sabemos que hay mecanismos de representación directa e indirecta. Indirecta, que es a través de la elección de los representantes, a través del voto universal, elecciones periódicas, y la representación directa, que es a través de mecanismos como
el referéndum o la iniciativa legislativa, que son los mecanismos que recoge la Constitución española. Pero veamos cómo es que funcionan estos dos mecanismos dentro del ordenamiento jurídico español, y después de ver cómo funcionan estos dos mecanismos, bajo esta lógica de esta profesora que les comentaba, de ciudadanos españoles, vamos a ver que esos mecanismos realmente no funcionan ni para los ciudadanos españoles, el prototipo de ciudadano que se maneja, el prototipo homogéneo, y menos funciona para minorías como son las minorías gitanas, ¿no? Respecto al derecho o al mecanismo de democracia directa, el referéndum, pues lo encontramos recogido en el artículo 92 de la Constitución, y desde ya para poder hacer uso del referéndum, pues existen ciertas limitantes, como es la persona que lo puede solicitar, en qué condiciones lo puede solicitar, y estas limitantes, de hecho, impiden el que se pueda promover un referéndum desde la población misma, ¿no? Porque quien lo puede solicitar, pues, está ya determinado constitucionalmente, y a la fecha dice, tiene una regulación restrictiva, y en tanto la legitimidad para su ejercicio no está puesta en el ciudadano, sino en el rey, quien actúa a propuesta del presidente de gobierno y con previa autorización del Congreso de Diputados. Entonces, no lo puede solicitar la ciudadanía como iniciativa propia. Ahí ya tenemos una limitante cualitativa para el ejercicio del referéndum. Entonces, vemos a la fecha, la cantidad de referéndums que se han realizado han sido 11, pero los que nos interesan, que son los referéndums consultivos, pues únicamente se han realizado 2. En toda esta, desde la Constitución de 1978 a la actualidad. Y dentro de estos 2 referéndums consultivos, pues vamos a ver que la tradición democrática del ciudadano español tampoco ha sido la de participar mucho, tal es así que el índice de participación en el último referéndum, que fue de esos 2 referéndums consultivos, que fue sobre, la pregunta fue, ¿aprueba usted el tratado por el que se establece una constitución para Europa? La participación fue del 41.77%. Entonces vemos que en el referéndum de repente no funciona como un verdadero mecanismo de participación directa para el prototipo de ciudadano en general, ¿no? En cuanto a lo que es la iniciativa legislativa popular, que está regulada en el artículo 87.3 de la Constitución, recoge la posibilidad de que los ciudadanos puedan participar en la elaboración de una ley como propulsores de la misma, pero debido a factores cualitativos como la exigencia de que se tengan que reunir 500.000 firmas, ya representa una limitante para que el ciudadano pueda ejercer o hacer uso de este mecanismo de democracia directa, ¿no? Y además de esta limitante, si hablamos de una población gitana que representa el 2% de la población, si para la población en general, la población mayoritaria, es ya una limitante esta cantidad de 500.000 firmas, para una minoría lo es incluso más el poder cumplir con esta exigencia cualitativa, ¿no? A la fecha, desde 1983, bueno, al 2019, las cifras que teníamos eran que existieron 107 iniciativas legislativas ciudadanas, pero de estas 107, 45 fueron inadmitidas. De estas 62 que fueron admitidas, 44 no alcanzaron a completar las firmas, y de estas 18 que seguían en trámite, 5 cayeron en el trámite y se retiraron. De las 13 que quedaron, 10 se rechazaron en Cámara, y de estas 3 únicas, o sea, de 107 iniciativas presentadas, de estas únicas 3 que quedaron, 2 iniciativas pues fueron incluidas en otra, por lo tanto no fueron aprobadas como tales, y la única iniciativa legislativa que se aprobó pues tampoco tiene que ver con derechos fundamentales, sino tiene que ver con la regulación de la tauromaquia. Entonces vemos que estos 2 mecanismos de democracia directa no funcionan realmente como canales de representación de las necesidades ni de la mayoría ni de la minoría. Y en el caso de la minoría, concretamente, el caso de las minorías gitanas, ¿no? Esto como mecanismos de democracia directa, y como mecanismos de democracia indirecta, que es a través de la representación que es a través de la elección de representantes libremente elegidos por elecciones populares, pues tenemos que no existe una cifra
grande de representantes que hayan accedido a cargos de representación en el Parlamento, ¿no? Y esto, salidas a esta situación, han sido esbozadas o han sido comparadas de repente con lo que comentaba al inicio, que es la situación de los pueblos indígenas, de cómo abordar esta situación de igualdad de oportunidades, cómo generar igualdad de oportunidades en cuanto a lo que es la participación política. Y dentro de estas posibles salidas, pues en el artículo yo planteaba algunas, lo que yo denominaba reajustes de mecanismos legales con perspectiva minoritaria, ¿no? Que era seguir un poco, para eso planteaba 6 reajustes, 6 mecanismos, dentro de los cuales el primero era una reforma constitucional, en el sentido de que la Constitución española no se pronuncia específicamente sobre lo que es una minoría cultural, concretamente sobre el caso de la minoría gitana en España. Y una posible reforma cultural sería incluir dentro de, como un principio cultural, la relevancia o la importancia que tiene la población gitana en España. Esto siguiendo un poco el ejemplo de los estatutos de autonomía de Cataluña, de Andalucía, de Aragón o Castilla y León, los cuales reconocen incluso a un nivel de principios la importancia de lo que es la comunidad gitana, ¿no? Por ejemplo, en Andalucía nos dice, la comunidad autónoma garantiza el pleno respeto a las minorías que residen en su territorio. Y el artículo 10.3.21 nos dice, la promoción de las condiciones necesarias para la plena integración de las minorías y en especial de la comunidad gitana para su plena incorporación social. El mismo ejemplo se sigue en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, en el Estatuto de Aragón y en el de Castilla y León, ¿no? Que nos hablan de la importancia de la comunidad gitana, la necesidad especial que tiene la comunidad de atención hacia la comunidad gitana, ¿no? Un reajuste de mecanismos legales por la vía constitucional sería a través de una reforma, a través del artículo 168 de la Constitución, eso porque además de estar vinculado con lo que es principios de la Constitución, pues también en la doctrina se ha desarrollado o se ha criticado bastante la eficacia de los mecanismos de democracia directa, ¿no? Los que les comentaba, el referéndum y la iniciativa legislativa, ¿no? Y dentro de ellos, pues de repente reducir la cantidad de firmas o en cuanto al referéndum, pues dar la posibilidad de que sean los ciudadanos los que puedan proponer o incentivar o de iniciativa ciudadana pues pueda generarse lo que son los referéndums. Por eso la justificación de que puede existir una reforma constitucional a través del artículo 168 de la Constitución. Otro es el reconocimiento de minorías culturales, lo cual está asociado a lo que les acabo de mencionar, que ese reconocimiento de minorías culturales se haga desde la Constitución, pues permite que las demás comunidades autónomas puedan remitirse a la Constitución misma al ser recogido este reconocimiento, esta revalorización de las minorías culturales gitanas desde la Constitución, y a partir de esa referencia a la Constitución, pues promover mayores políticas públicas, ¿no? Pero me dirán de repente, Dolly, pero el problema de los gitanos no es, ellos no quieren participar, ellos quieren educación, ellos quieren salud, ellos quieren otros servicios o otros derechos. Claro, pero es más fácil atender estos derechos si es que encuentras ya una protección normativa desde la Constitución para poder desde ahí incentivar políticas públicas que busquen la promoción o la protección de estos derechos, ¿no? Otro reajuste de mecanismo legal que planteaba era los mecanismos de democracia directa, ¿no? Que era lo que les planteaba, que también se podría justificar mejor la exigencia de la necesidad cuantitativa de estas firmas para lo que era la iniciativa legislativa popular, y dentro de la iniciativa legislativa popular también los temas sobre los que se podría plantear iniciativas legislativas populares, y en el caso del referéndum, pues esto de que sea de iniciativa ciudadana, ¿no? Otro mecanismo era reforma de leyes electorales, y dentro de esto era bajar de repente la valla electoral,
que está en un 3%, bajarlo de repente a un 2% o incluso menos, porque eso, la valla electoral limita el pluralismo político, limita el que grupos políticos minoritarios puedan postular o plantearse la posibilidad de poder acceder a un cargo de representación, ¿no? Y esto lo desarrolla bien Miguel Fresno cuando menciona que se limita bastante esa posibilidad. Y en el caso de la población gitana, poniéndonos en contexto, si la valla electoral es un 3% y hablamos de una población minoritaria que es el 2%, pues por más de que todos los gitanos formen un partido político gitano, pues tampoco podría sobrepasar esta valla del 3%. Entonces, esta podría ser una salida, el modificar esa valla electoral. Otra salida, que es a la que también se apunta mucho, es las acciones positivas, acudir a acciones positivas. ¿Y qué son las acciones positivas? Pues son mecanismos a través de los cuales se busca equiparar la igualdad de oportunidades en poblaciones que están en una situación de desventaja, ¿no? En el caso de las mujeres, por ejemplo, la cuota de género, el criterio de paridad. En el caso de las poblaciones gitanas, en concreto, pues lo que se podría exigir es la inclusión de una cuota gitana. Esto de las cuotas también hay que manejarlo y explicarlo bien, porque no es que la presencia de una cuota signifique de por sí que se tiene un puesto garantizado en una institución del Estado, ¿no? No es que porque se exija el 20% de representantes mujeres en la lista, este 20% vaya a ser representado realmente en el Parlamento. Eso no funciona así, sino que lo que exigen es que las listas de los partidos que se vayan a presentar, las listas elegibles, pues tengan esa cantidad de representantes, y dentro de todas estas listas, pues las opciones que vayan a ser elegibles, finalmente el resultado puede que refleje o no este 20%. Entonces sucede lo mismo con las poblaciones gitanas, ¿no? Lo que se podría exigir de repente en poblaciones o en lugares en los que haya mayor población gitana, como las comunidades autónomas de Cataluña, Andalucía, Aragón, Castilla y León, de repente es la exigencia de una cuota para minorías gitanas, ¿no? Y esto también es una propuesta del profesor Rey Martínez, quien dice que la salida para poder proteger mejor a través de las acciones positivas a las minorías es equiparar a lo que se ha hecho con el caso de las mujeres, ¿no? Que cada vez es un criterio de paridad, un criterio de alternancia en lo que es temas políticos, ¿no? Y dirán, pero ¿por qué para las minorías gitanas? ¿Por qué no para las minorías musulmanas? ¿Por qué para el otro tipo de minorías? Lo explicaba al comienzo, la importancia histórica política que tiene dentro de la tradición española, y también porque cuando se tiene que elegir o decidir a qué minoría sí, a qué minoría no, el criterio al cual se acude es el de discriminación histórica, ¿no? ¿Qué minoría ha sido discriminada históricamente? ¿Qué mayor población que la otra? Estos eran algunos mecanismos de reforma en materia electoral que se podrían hacer. Y otra propuesta también de mecanismo legal era el de las comisiones parlamentarias. Actualmente se está discutiendo sobre la necesidad de una subcomisión para el estudio de las minorías gitanas dentro del Parlamento. Pero la última sesión que se realizó para ver la necesidad de esta subcomisión, pues ha sido recientemente, y no, o sea, lo que se está discutiendo es la necesidad de que exista esta subcomisión. Ni siquiera se está abordando ya la comisión como tal y las necesidades que tiene la población gitana como tal, sino que se ha formado una subcomisión para poder discutir si es que es necesario o no esta comisión. La existencia de la subcomisión o de comisiones dentro del Parlamento, pues lo que podría posibilitar es un mecanismo de acceso directo, de atención a las necesidades de la población gitana, ¿no? Comisión que pueda recoger estas necesidades y plantear como iniciativa legislativa pues la posibilidad de
alguna ley en materia educativa, en materia de salud, que atienda a las necesidades, ¿no? Pero como todavía recién se está discutiendo, el nombre de esa comisión que se ha formado es Subcomisión para el Estatuto de un Pacto de Estado contra el Antigitanismo y la Inclusión del Pueblo Gitano, ¿no? Pese a haberse creado el 28 de abril del 2021, aún se encuentra desarrollando sesiones liminares, lo que les comentaba, y de hecho la última sesión que se ha desarrollado ha sido hace no mucho, el 29 de junio de 2022. Entonces vemos que avanza a un paso muy lento y hay necesidades que deberían ser atendidas, todavía no se atienden. Y la salida, otra salida que también se planteaba era a través del asociacionismo, ¿no? Que es más a través de la articulación ciudadana, como lo es el caso de la Fundación Secretariado Gitano, que es una fundación, una asociación de personas gitanas en España, de la cual forman parte las personas que han podido acceder a cargos de representación en España, y gracias a la cual, a sus acciones, una suerte de, podemos equipararlo, lobby, han podido lograr ciertas acciones positivas para la atención de fondos para las minorías gitanas, la atención en lo que son necesidades educativas de repente, pero vemos que esto es desde el asociacionismo mismo, ¿no? Estas son algunas posibilidades que podrían existir para gestionar la participación política de las minorías gitanas, ¿no? De repente la salida no es necesariamente o únicamente la habilitación de una cuota gitana en los cargos de representación, pero también existen estas otras vías que podrían ser exploradas para promover lo que es la participación política de las minorías gitanas en España, ¿no? Eso es lo que yo tendría por compartirles. De hecho, me he podido quedar corta de muchas cosas. El paper lo tienen ahí a disposición para que lo puedan revisar con mayor detalle y pues quedo presa a las dudas o preguntas que puedan tener al respecto. Muchas gracias. Muy bien. Voy a intentar hablar desde este ordenador. A ver si se ve. Si hay algún problema. A lo mejor se con sonido. Bueno, por ahora parece que no. Bien. Muchas gracias, muy interesante. Sí, voy a cerrar. A ver si se puede cerrar el micro de ahí. ¿Lo sabes hacer? Bueno, si no, cierro el micro de aquí. No lo cierres, no lo cierres. Vale, entonces, espero que se me oiga. Ha sido muy interesante. Quiero comentar algunas cuestiones. Normalmente hacemos un turno abierto de palabras. Para la gente que quiere intervenir, yo tengo cuestiones, yo siempre tengo cuestiones, pero me parece mucho más interesante que hablamos un turno abierto de palabras para la gente que quiere intervenir. Por lo tanto, Bueno, ya está. Sí, Pablo. Pues a mí me pareció muy interesante el material que nos compartieron, pero sí me quedaron algunas dudas
sobre todo como un poco cómo se ha desarrollado en la práctica las medidas que en el ámbito administrativo, educativo, de distintos sectores se han adoptado hasta ahora con relación a la población gitana, porque entiendo que la representación ha sido muy baja en el órgano parlamentario, y que por lo tanto pues no hay una efectiva voz de la población gitana en la adopción de medidas legislativas que tengan que ver con el ámbito educativo o laboral o otros sectores. Entonces la duda un poco más que todo es por el tema de saber cómo se ha desarrollado acá, que entiendo que si hay políticas educativas con relación a la población gitana, es si en estas políticas se han incluido, porque yo veo, por ejemplo, que el tema de las cuotas puede ser una buena salida, pero en la práctica pues ya no repelir las limitaciones que existen, que al final tendrían que haber suficientes gitanos tratando de alguien que se identifiquen, pero que no necesariamente eso podría incluso garantizar un escaño en el Congreso. Entonces, si no es la vía de participación política por medio de sistemas políticos, de sistemas partidarios, si existe otra vía. Tú ya mencionabas la de la Comisión Legislativa y quería entonces preguntar hasta ahora cómo si ha existido una voz, por lo menos en las decisiones o a nivel ejecutivo, si pues han sido reglamentarias o a nivel de normas que emanen de otro órgano, y pues si se ha habido por lo menos ahí una representación gitana. ¿Tu nombre era, perdón? Ana Calderón. Ana Calderón. Bueno, Ana, muchas gracias. De hecho, la atención que se ha recibido y el último informe que realizaba España respecto a la promoción de los derechos humanos, pues mencionaba esta necesidad de atención a las minorías gitanas. Y como bien lo has comentado, si bien es cierto, hay medidas de atención en materia educativa, en materia de salud, en materia de vivienda para las poblaciones gitanas, que de hecho muchas personas españolas con las que he podido conversar sobre ese tema, pues se quejan, ¿no? En cierta medida. ¿Por qué un gitano tiene que tener acceso directo en un determinado, como suerte de condominio, pueden tener facilidades para vivienda y nosotros no? Entonces, sí hay políticas en concreto que han buscado abordar esa situación, que precisamente atiende a esta concepción histórica que comentaba, que se ha buscado siempre asentarlos, ¿no? Porque también son minorías que no están asentadas en un determinado territorio. No es como en el caso de Latinoamérica, que hablas del pueblo indígena mapuche o el pueblo indígena shipibo, que está en un determinado territorio, lo puedes identificar claramente. Entonces, eso, el asentamiento de cierta forma facilita también el que se puedan desarrollar políticas públicas para la atención directa a esta población en general. Pero históricamente el censo no ha sido bien visto en el caso de las poblaciones gitanas, porque históricamente el censo ha servido más como un mecanismo de persecución a las poblaciones gitanas que como un mecanismo de recolección de información para atención de necesidades, ¿no? Y cuando digo un mecanismo de persecución, eso lo recoge Pastora Filigrana en su libro, que habla sobre las poblaciones gitanas. Lo que se buscaba era identificar a las poblaciones gitanas, votarlas, por así decirlo, o identificar a las poblaciones gitanas para encarcelarlas. Entonces, como un mecanismo de igualdad, ya no se realiza censos a las poblaciones gitanas. ¿Y eso a qué ha conllevado? A que no se tenga identificada completamente a la población gitana y poder atender directamente necesidades de la población gitana. Y las atenciones que han recibido pues han sido más que todo apelando a políticas generales, que lo que hacen es atender de manera general, de manera homogénea a toda la población española. Y esos estudios que te digo de España respecto a cómo está desarrollando el tema de derechos humanos, pues prioriza, a ver, en cuanto a salud, en caso de niños, en caso de gitanos, en caso de mujeres, cuál es el índice que se ha cubierto, se ha logrado satisfacer necesidades y tal, pero no hay políticas en concreto enfocadas para la población gitana, de residente tal o cual, pero sí que desde las comunidades autónomas, como el caso de Cataluña, por ejemplo, o de Andalucía, que han explotado mucho más
este componente cultural de las poblaciones gitanas, pues se ha buscado más atender a estas necesidades, ¿no? Y otro caso que me viene a la mente también de cómo a través de las comunidades autónomas, o sea, el federalismo o este sistema federalista no ha sido del todo malo para la atención a necesidades de poblaciones minoritarias, porque ha permitido que, por ejemplo, Cataluña, Andalucía, Aragón, Castilla y León, que son poblaciones que tienen minorías gitanas, puedan atender de manera directa a necesidades de la población gitana, cosa que desde políticas públicas generales, globales, homogéneas, de repente no se puede hacer. Que si bien impactan también de manera indirecta en las poblaciones gitanas, pero no cubren por completo las necesidades de las poblaciones gitanas, ¿no? Y lo que comentabas de la subcomisión, pues de hecho en esta subcomisión la participación que ha tenido la minoría gitana es a través de representantes directos. Participaban de hecho los antiguas personas que habían accedido a cargos de representación en el Parlamento, han participado historiadores, han participado profesores de Derecho explicando la necesidad pero esta todavía es una subcomisión para la creación. Recién se está discutiendo si es que en España es necesario contar con esta subcomisión o que va a enfocarse como se forma Comisión para la Salud o subcomisión de atención de minorías sociales o minorías tal, o la subcomisión de educación, se está discutiendo recién la conformación de una subcomisión para la atención de lo que son los derechos de las minorías gitanas, ¿no? Pero es algo todavía progresivo, lo que yo habrá como una suerte de alternativas de cómo, si es que a través de los mecanismos de democracia directa no tenemos esa representatividad, como de repente a través de otros mecanismos o a través de otros derechos, como el derecho de asociación, por ejemplo, pues podemos lograr una mayor efectividad de atención a necesidades, ¿no? Porque lo que tú mencionabas, que también lo recoge Elena Huitián, es que necesariamente la política de la presencia, que es tener representantes que definitivamente coincidan conmigo, ¿no? Por ejemplo, yo me identifico como mujer, que una mujer esté en el Parlamento no va a garantizar que las políticas que vayan a legislar o que vayan a sacar las mujeres desde el Parlamento vayan a coincidir realmente con mis necesidades, ¿no? Entonces, con el tema de las cuotas electorales sucede lo mismo. No necesariamente el contar con gitanos en el Congreso va a garantizar que las atenciones de la población minoritaria gitana que se encuentra en desventaja o puesta en una situación de desventaja vayan a ser atendidos. Entonces ahí es donde van a tallar estas otras alternativas, ¿no? Que paralelamente o de manera alternativa a lo que es la participación política, pues podrían atender un poco estas necesidades. Perdón si me he extendido un poco, pero gracias. No, está muy bien. Ahora, si hay alguna pregunta desde el chat. Sí, hay una... A ver si puedes leerlo. Sí, yo lo leo. ¿Consideras que el tema de las cuotas reservadas vienen siendo una medida en aras de buscar la igualdad y participación de grupos que normalmente no tienen representación? ¿O en realidad son un problema directo que afecta a todos, tomando en cuenta que el mérito y la ponderación pasa a un segundo plano cuando se trata de reservar estas cuotas para estos grupos? Por ejemplo, si X persona está mejor capacitado y tiene más mérito que una persona de este grupo específico, ¿realmente es algo justo lo que se le otorgue una plaza por la política de cuotas reservadas? Ya, es que aquí entramos a lidiar con otro concepto más valorativo que es lo justo y lo injusto, ¿no? Que si acá la discusión sería de si meritocráticamente, si los puestos de representación en cargos políticos deben ser designados por votación popular o meritocráticamente, que entiendo que es a donde se estaría dirigiendo un poco la pregunta del compañero, ¿no? Un cuerpo público. Claro, o un cargo público, ¿no? Y para eso, por ejemplo, el profesor Félix Ovejero proponía, para evitar esta situación de recurrir a las cuotas electorales o las cuestiones meritocráticas, que sea a través de cargos, la elección a través de sorteos, que era un mecanismo más equitativo, más
igualitario en el que cualquier persona podía estar en la posibilidad de ejercer un cargo de representación, ¿no? Y esta posición o esta idea de que solamente deben elegir o deben ser elegidos o deben ser representantes las personas más capacitadas, pues precisamente ha sido una de las razones que motivaron los sucesos históricos para que pueda ejercerse el voto en igualdad de condiciones, ¿no? Para que todos podamos votar, no solamente la burguesía, para que todos podamos tener la opción o la posibilidad de elegir y ser elegidos. Entonces, es como una concepción más burocrática, más meritocrática de quiénes deberían ser las personas que representen, ¿no? Si una persona con estudios, con maestría y doctorado es apta para ejercer un cargo de representación, o el ciudadano de a pie puede también ejercer ese cargo de representación, ¿no? Entonces es un poco esa discusión, y de hecho las cuotas, o sea, no es que yo esté del todo de acuerdo, de hecho lo planteo como una salida, la acudir a las cuotas, pero no como la única salida que existe para la atención a falta de representación de las minorías, ¿no? Y de hecho las cuotas, como lo mencionaba, no es que garanticen un puesto, no es que dentro de en el caso de Perú, por ejemplo, hay 130 congresistas, no es que yo voy a tener 10 escaños o 20 escaños designados, tachados ya, reservados para pueblos indígenas en Perú, ¿no? No es que yo ya tengo reservado eso, sino esas cuotas se exigen en las listas electorales, para que dentro de las listas electorales las personas, los electores en general, puedan elegir esas opciones elegibles, ¿no? O sea, las cuotas electorales lo que hacen es dar la posibilidad de elegibilidad, pero no de por sí determina que estas personas vayan a ser elegidas o no. Y como minoría, pues es una reivindicación ya poder contar con una persona que descriptivamente me pueda representar, o otra persona que puede que descriptivamente no me represente o no coincida conmigo descriptivamente, pero que ideológicamente pueda plantear desde el cargo de representación mis necesidades o las necesidades de mi colectivo, ¿no? Pero las cuotas de por sí, o sea, no garantizan un escaño asegurado en el Parlamento o en el nivel de organización de gobierno que se refiere, ¿no? En Perú, por ejemplo, se exige el 15% dentro de las listas electorales en los departamentos en los que hay mayor presencia de pueblos indígenas, ¿no? Pero eso no exige que que necesariamente el 15% vaya a ser elegido o el 15% ya esté reservado, ¿no? Sino lo plantea como una opción elegible, pero no elegido de por sí, por ser minoría. Voy a leer, porque no se te oye a ti. Ah, ¿no se oye? Claro. Voy a leer la pregunta que hace Jaime Rojas, aparte de saludar el inicio del taller, porque él es un viejo conocido del taller. Me gustaría saber cuál es su postura sobre las cuotas reservadas solo a entrada. ¿Sería necesario asegurar un porcentaje efectivo de candidatos en cargo de representación? Gracias. Como lo mencionaba, pues la salida sería, o la propuesta en sí es exigir una cuota de candidatos dentro de aquellas comunidades que tengan mayor población gitana, ¿no? Que es similar a lo que les comentaba de Perú. En aquellos departamentos en los que haya mayor población indígena, pues se exige que dentro de la lista un determinado porcentaje pueda representar a esta minoría, ¿no? Pero también de repente se preguntarán a raíz de esta pregunta, y si es que tenemos una cuota indígena, bueno, en el caso de España, una cuota gitana, tenemos una cuota de género, y toda el 100% de la lista se va a ir dividiendo 15%, 10% para esta otra minoría y otra minoría y esto y esto. Una salida a esto también es que las cuotas en cierto sentido se puedan superponer, ¿no? Pero esto es una arma de doble filo, porque puede suceder lo que sucede también en Perú, que es que la misma ley lo habilita. Y es que en Perú, por ejemplo, en determinados departamentos existe lo que es la cuota joven,
que es la cuota de juventud, que es el 20% de los candidatos, bueno, en una lista el 20% tienen que ser personas menores de 29 años, el 15% representantes de pueblos indígenas y el 50% representantes de lo que es mujeres, ¿no? Y exigiendo el criterio de paridad, y en el caso de las mujeres puestas en alternancia, mujer, varón, mujer, varón, mujer, varón. Pero ¿qué es lo que habilita la ley? ¿Cuál es la salida que ha dado? Que una sola persona, que es a lo que la mayoría de partidos han recurrido, y es aquí donde viene lo que les digo, el arma de doble filo, es buscar una candidata mujer menor de 29 años e indígena. Entonces con eso ya se cubren las 3 cuotas, lo cual puede ser visto positivamente, pero también de manera negativa, ¿no? Porque con eso se reduce la representación de minorías dentro de lo que son cargos de poder, ¿no? Pero respondiendo más en concreto a la pregunta, pues sí, o sea, el criterio sería exigir un porcentaje de representación dentro de lo que son las listas. Bueno, ahora voy a intervenir yo. Bueno, muy interesante el debate, pero quería decir algunas cosas, digamos, de concepto. Es decir, antes lo veníamos hablando de la comida, ¿no? Pero la distinción entre minoría social y minoría cultural. En algún momento has dicho que los gitanos son una minoría cultural. Normalmente se suele decir que los gitanos son una minoría étnica. Es decir, que no solo es una cuestión de identitaria, sino que hay un ancestro común que los diferencia. Para entender un poco es decir, tu propuesta me parece una propuesta, digamos, innovadora, atrevida, diferente, porque partes de conferir a una minoría étnica unas cuotas, por ejemplo, de representación política, cosa que pasa en Latinoamérica, pero no pasa en Europa, porque se tiene un modelo más neutro, digamos, de ciudadanía. Voy a explicar algunas cosas que pueden explicar cuál es el modelo actual, que seguramente a ti te parece muy insuficiente y muy criticable. Pero yo te voy a explicar, digamos, la primera es digamos, lo que hemos hablado antes sobre la teoría de los derechos colectivos. En Química, por ejemplo, considera que las únicas minorías culturales son las minorías nacionales, los pueblos indígenas y los inmigrantes, porque tienen una noción de cultura como nación. Las minorías raciales no son una minoría cultural, sino son una minoría social, que busca la igualdad. Entonces, a mí esta distinción entre minorías culturales y minorías sociales no me gusta mucho. Yo prefiero una distinción más amplia, que eso sería una visión más multiculturalista, en el que hay injusticias políticas, injusticias económicas, injusticias culturales, que es una visión de inclusión, redistribución y reconocimiento, ¿no? Que está basada en Fraser, en Young, en otros autores. Lo que quiero decir es que para atribuir derechos colectivos a un grupo, primero hay que definir bien ese grupo. Y como te han dicho en otras intervenciones, para saber quién es gitano, quién no es gitano, pues no siempre está claro, aunque hay un sentimiento muy fuerte de grupo, pero lo que se suele hacer es comparar las diferentes minorías con las minorías nacionales o los inmigrantes. Dicho de otra forma, las reivindicaciones de los gitanos se parecen más a las minorías nacionales, como podría ser el caso de los pueblos indígenas, que tienen este sentido de derechos de autonomía, derechos de autogobierno, o son reivindicaciones más parecidas a los inmigrantes, que lo que buscan es integrarse en la sociedad, acomodación poliétnica. Porque yo intuyo que detrás de tu visión crees o subyace la visión de que la minoría gitana es más parecida a las minorías nacionales.
al menos eso es lo que te permite justificar todo tu reaccionamiento. Pero yo intuyo que el planteamiento actual es que son más parecidos a los inmigrantes. ¿Entiendes? ¿Qué tipo de reivindicaciones son más parecidos a los inmigrantes? O sea, que quieren buscar una acomodación poliétnica, pero que no necesariamente buscan derechos de autogobierno, derechos de representación, derechos políticos. Porque no tienen esa conciencia de grupo y no tienen esa conciencia de autonomía y autogobierno. Porque están, por ejemplo, dispersos territorialmente. ¿Qué te parece esto que te digo? Tengo más cosas, ¿sí? ¿Qué te parece esto que te digo? Bueno, de hecho yo, como también lo comentaba en la comida, justo, bueno, saliendo un poco del tema, estoy estudiando sobre lo que es mi tesis doctoral es sobre oposición política, en el caso de minorías. Justo tenía también, y sigo teniendo, ese problema de poder delimitar qué es una minoría social, qué es una minoría política y qué es una minoría cultural, ¿no? Para mí son cuestiones distintas. Y como lo comentábamos ahí en la comida, el criterio que utilizaba yo era el de Nancy Fraser, según el cual, o desde como yo lo concibo, pues las minorías sociales atenderían más a un criterio de redistribución de lo que es la riqueza. De las minorías, bueno, las minorías culturales pues atenderían más a un criterio de reconocimiento de derechos. Y en el caso de las minorías gitanas, pues yo lo ubicaba por eso como una minoría cultural. Y porque generalmente lo étnico, algunos aquí en Europa no se relaciona tanto con estos factores y estamos, o lo relacionamos más lo étnico con el caso de los pueblos indígenas en Latinoamérica. Por eso no utilizaba tanto el criterio de las minorías étnicas, ¿no? Sino más lo que son minorías culturales. Pero sí es cierto que es un poco difuso los márgenes de delimitación de cuándo, o si es que una minoría social también puede ser una minoría cultural o puede ser una minoría económica o política, si es que estos criterios son distintos o pueden alternativamente una minoría ser o conformar parte de estas otras minorías, ¿no? También son cosas que sobre las que estoy dando todavía un poco de vuelta. El segundo tema, ya te lo he planteado, pero te lo voy a plantear de otra forma. Bueno, hago esta pregunta y hablas tú. Es el tema de la pendiente resbaladiza, lo de las cuotas. Es decir, se justifican las cuotas de género porque las mujeres son la mitad de la población. Vale, cuotas políticas de género. Tu planteamiento es que se justifican las cuotas por motivos étnicos, tú dices culturales, pero claro, si tú a una minoría cultural como los gitanos reconoces una cuota, ¿por qué no a otra minoría cultural como otro colectivo, digamos una minoría nacional o otro colectivo, le reconoces una cuota? ¿Por qué no una cuota, no sé, para otro tipo de colectivos, para las personas con discapacidad, por ejemplo, en de representación política? O sea, ese es el argumento de la pendiente resbaladiza. ¿Qué le dirías a este argumento? Sí, de hecho sí, me lo habían planteado también y justo es algo sobre lo que también estaba pensando y es algo a lo que daba respuesta el profesor Rey Martínez cuando mencionaba que el criterio para atender a las minorías o la relevancia que se debería dar a la protección de las minorías estaba justificada en razón al criterio histórico, ¿no? Histórico de discriminación, y en el caso de las mujeres no es exactamente que la atención a la cuota se haya dado a que cuantitativamente, de hecho, representa más del 50% de la población, sino es en base a estas dinámicas patriarcales, históricos, culturales, sistémicas que han existido, que han justificado la existencia de cuotas, ¿no? Y este criterio de la pendiente resbaladiza se solucionaría un poco si no es con el tema de las cuotas, y de hecho me recuerdo un poco que tenía otra compañera en el máster que
hacía sus DGMs sobre participación política de personas con discapacidad. Entonces, también le cuestionaron esto, ¿no? Y tú también planteas otra cuota para las personas con discapacidad. Y ella mencionaba de que, bueno, de hecho, las personas que tienen alguna habilidad diferente, pues no es que se sienta, o sea, sí es que ha existido un criterio de discriminación, pero no es que este criterio haya sido históricamente en igualdad de proporción, como ha sido con el caso de las minorías culturales o con el caso, o en todo caso no ha sido tan evidenciado como en el caso del criterio de discriminación histórico, social, cultural que ha existido con las mujeres o con las minorías culturales, ¿no? Pero no es que porque se haya habilitado una cuota, pues todas las demás minorías van a exigir que se habilite otra cuota para ellos, ¿no? Y en el caso de que desechemos esta alternativa de una cuota electoral, pues están estos otros mecanismos que planteaba. El caso de las personas con discapacidad es perfectamente atendible con los demás derechos que existen, pero las necesidades de las minorías culturales o en caso de las minorías étnicas, pues son necesidades en concreto, ¿no? Que van referidas a lo que son reivindicación cultural, histórico, como lo mencionaba el profesor de autogobierno, tienen ciertas características que culturalmente los hacen diferentes, ¿no? Y en el caso de que lo mirábamos en verano de las minorías sordas, también es otra situación también completamente distinta, porque también tienen una cultura distinta, pero no es que puedan ser del todo equiparables, creo yo, con la situación en concreto de las minorías culturales, ¿no? Creo que son temas un poco distintos. Pues si eres tan amable, ven aquí a hacer la pregunta. Porque así se te oye. Sí, es una pregunta práctica. Bueno, buenas tardes, bonita exposición. Es una pregunta simple. Estamos hablando de gitanos. ¿Quiénes son los gitanos? ¿Y de dónde vienen los gitanos? Gracias. Bueno, esta es una explicación que meritaría más una persona historiadora para hacer todo un recuento histórico de todo lo que ha pasado la población gitana en España y en Europa en general, ¿no? La población gitana, pues, viene, o sus orígenes, nace como una suerte de comerciantes o migrantes, de personas que venían incluso se les dice egipcianos, porque se cree que vienen de esa parte del mundo y que siempre han tenido una tradición de desplazamiento. Los primeros gitanos, de hecho, el primer registro que se tiene de gitanos en España es a través de un grupo en concreto que buscaba asentarse y que luego se fue desplazando y buscaban como generar cierta distracción a la nobleza, por decirlo, y que poco a poco se fueron asentando en lugares determinados, pero se fue mezclando esta cultura con la cultura propia. De hecho, en Andalucía muchos hablan o muchos se refieren a las tradiciones andaluzas como gitano andaluz. Y de hecho, si tú vas a Granada, por ejemplo, vas a poder ver el monte, ¿cómo se llama? Sacrosanto. Sacromonte, ¿no? El Sacromonte, en el cual todavía hay cuevas donde vivían las personas gitanas, ¿no? Y históricamente las políticas que ha habido por parte de los reyes hacia los gitanos ha sido de desplazarlos, o sea, botarlos fuera del territorio o de encarcelarlos, de esclavizarlos o incluso buscar su eliminación, ¿no? Y es recién con Carlos III que se dicta el último edicto para buscar, si bien asentar a las poblaciones gitanas y es la última
como el último registro de discriminación, al menos de parte del gobierno que se tiene respecto de los gitanos, ¿no? Pero un gitano es, como bien lo decía también esta profesora de las que les comentaba, es un ciudadano tal cual como nosotros, tiene su cultura propia, su cosmovisión propia, y se identifica como gitano, tiene tradiciones como gitano, tal cual como lo es una persona de un pueblo indígena, ¿no? Tiene sus costumbres propias, sus tradiciones propias, y es precisamente estas costumbres o tradiciones propias el criterio por el cual son discriminados, ¿no? O eres gitano o eres payo, por decirlo así. La tradición gitana y payo, pues el español que no es o niega esta influencia histórica, cultural que ha tenido la tradición gitana con la cultura española, ¿no? Y de hecho, prueba de ello pues es el flamenco, por ejemplo, que los orígenes que es algo que siempre está en discusión, si es gitano, es netamente español, incluso los dialectos propios de ciertas comunidades autónomas, la forma de hablar, también tienen algunas palabras que son de origen gitano, ¿no? O sea, la mezcla cultural o la influencia cultural que ha existido de la cultura gitana es bastante fuerte, ¿no? Pero decir cuántos gitanos hay actualmente, pues se manejan cifras aproximadas, pero tampoco es que estén completamente identificados. Sí existen fundaciones como la que mencionaba, la Fundación Gitana, Fundación Secretariado Gitano, que busca recoger esta información, manejarla y hacer una suerte de lobby con las instituciones públicas para poder atender a las necesidades, pero no es que podamos encajar completamente a un gitano, ¿no? En un prototipo. Es un criterio más de identificación. Quería comentar una cuestión que viene muy bien a colación de lo que estaba comentando la ponente, que es la siguiente. Yo empecé a trabajar estos temas sobre las minorías gitanas, sobre las mujeres gitanas. Hicimos una jornada en el aula magna sobre el pueblo gitano, y hace muchos años, en 2006, y fue muy interesante. Y he dado charlas y conferencias y pongo ejemplos y utilizo varios ejemplos en clase sobre el pueblo gitano. Siempre me he encontrado con que al final de la clase, al final de la conferencia, viene alguien y me dice: no, pero esto que usted cuenta no, de verdad es que como que se lo merecen, como que la discriminación es porque son así, así, así. Y por ejemplo, eso me parece muy chocante. No sé si te lo has encontrado tú. Sí, ¿no? Sí, sí. Que hay una reacción muy visceral contra si uno defiende, digamos, desde el punto de vista de los derechos o desde el punto de vista de la igualdad. Entonces, por ejemplo, me pasó una cosa en el curso, coincidimos en un curso este verano sobre la minoría sorda. Di una sesión en la Universidad Menéndez Pelayo y ella era uno de los estudiantes del curso. Y en ese curso había una profesora una profesora de instituto, si no recuerdo mal, que sabía lengua de signos y que tenía en su aula estudiantes sordos y gitanos. Y no sé si había un estudiante gitano sordo, no recuerdo bien. Pero si tenéis alguna noción de docencia o si habéis estado en contacto con profesores, cuando hablan de los alumnos gitanos, son especialmente problemáticos. En el sentido, bueno, problemáticos a su manera, es decir, no van a clase, no les interesa, no es su escuela, no son sus valores, no son hay lo que se llama el currículum oculto. Es decir, que para nosotros hay determinados valores que consideramos como normales, en cambio ellos lo consideran ajenos a su cultura, ajenos a su visión, que tiene más que ver con el colectivo, con la familia, con otra serie de valores. Entonces, por ejemplo, lo que hacen las administraciones es dar dinero a las familias para que los hijos vayan a la escuela. Y, por ejemplo, hay un tema muy interesante que es todo el tema de la maternidad. El pueblo gitano lo tiene muy a rajatabla. Quiero decir, las adolescentes, cuando pueden tener hijos, dejan la escuela, abandonan la escuela y se casan y son madres. Eso por regla general, esa es la visión tradicional, ¿no? Y eso supone que las adolescentes gitanas
tienen una tasa de abandono de la escuela muy alta, porque en su visión tradicional patriarcal tienen que tener hijos. Y, por ejemplo, las gitanas que van a la universidad, bueno, eso es la visión tradicional, ¿no? Cuando hice el estudio hace 2007, pues no eran bien vistas porque no seguían el patrón del pueblo gitano. No, se habían, ¿cómo se dice? Bueno, eran como payas, sí, se habían asimilado. Entonces, bueno, digamos, la pregunta para Dolly sería, ¿cómo luchar contra, cómo te parece que se puede luchar contra los estereotipos y los prejuicios? Porque, digamos, en algunas ocasiones se dice que la discriminación positiva o las cuotas a veces repercute reforzando el estigma. Sí. De hecho, lo último que menciona de reforzar el estigma, si a alguien le interesa ahondar un poco sobre una postura contraria a lo que son las acciones positivas, Thomas Sowell es un autor que ha investigado un poco en determinados países cómo funcionan las acciones positivas, ¿no? Y bajo la postura de él incluso considera lo que mencionaba el profesor, que al contrario ha terminado generando violencia en la sociedad, porque no es que a las poblaciones que son beneficiadas por una determinada cuota se les reconozca el mérito que tienen, sino que se cree que han accedido a un determinado puesto o a un determinado lugar debido a la cuota, gracias a la cuota, pero no gracias a su mérito, ¿no? Y esa es algo contra lo que se lucha, y de hecho Sowell también lo resalta bastante bien, pero más allá de ello, permite en cierta medida equiparar una situación de igualdad, al menos de oportunidades, ¿no? Con referente a la pregunta que realizaban en el chat, no es que esté ya reservado un sitio, sino que no es igualdad de resultados necesariamente, es igualdad de oportunidades, ¿no? Y respecto al estigma que existe sobre la población gitana, Pastora Filigrana lo desarrolla bastante bien en su libro, y de hecho ella achaca este estigma al sistema mundo, le llama ella, ¿no? Y dentro de lo que ella denomina como sistema mundo, pues considera al sistema capitalista, machista, opresor, y que este estigma que existiría respecto de la población gitana, de que los hombres gitanos o la comunidad gitana es machista de por sí, es discriminadora, es analfabeta o es ociosa y todo lo demás, pues son estigmas que también existen dentro del sistema predominante, ¿no? Del sistema hegemónico, pero que no necesariamente son propios de la población gitana, ¿no? Sino que obedecen a un sistema capitalista que siempre ha dividido a la población y que ha generado como una situación de violencia y de competencia en la sociedad en general, ¿no? Pero no es que es una situación también de educar desde la igualdad, ¿no? El concebirnos como personas en igualdad de oportunidades, y no partir por estas injusticias epistémicas, lo llamaba Miranda Fricker, concebir de que esta persona, porque tiene determinadas condiciones, pues está ya predeterminada a una situación, ¿no? O si eres mujer, pues que eres una persona sensible, que no vas a poder tomar decisiones bien razonadas, que eres una persona débil, tal. Que si eres gitano, que si eres una persona ociosa, que no trabajas, que eres delincuente, que no vas a estudiar, que te vas a casar joven y tal y tal. De hecho, estos estigmas lo que han hecho es retrasar más la situación de igualdad dentro de la sociedad, ¿no? Y una forma de luchar contra el estigma, contra el sistema mundo que llama Miranda Fricker, pues es la igualdad de oportunidades, la educación desde la igualdad, y reforzar esto, ¿no? Las políticas o las acciones positivas, no necesariamente desde lo electoral, sino desde iniciativas que pueden ser promovidas desde el asociacionismo mismo, ¿no? Como es las acciones que ha venido realizando la Fundación del Secretariado Gitano, ¿no? Eso, básicamente. Muy bien, pues, ¿hay alguna pregunta más? Yo también me animo, pero
tal vez tú le repiques ahí. Vale. Que a mí me hizo ver un poco el tema del reconocimiento de la minoría en las constituciones, que entiendo son de los diferentes estados, o bueno, ese modelo tipo federación que existe acá. Y veía, por ejemplo, que algunas hablaban como de integración, y me pareció como un poco complicado ese tema de integración, porque ya de por sí partimos de la existencia de una cultura dominante o hegemónica, a la cual estas minorías tienen que integrarse, y con lo cual creo que al final se crean efectos muy similares a los de la asimilación. Entonces quería consultarte cuál era tu punto de vista sobre ese aspecto. Sí, la pregunta lo que dice es si los modelos de los estatutos de autonomía en España van en la línea de la integración, y la integración significa un modelo asimilacionista. Si entiendo bien, eso es. Hablan de integración, y si esa integración sí es un modelo asimilacionista, pueden haber otros modelos. Claro, mira, vamos a leer brevemente lo que dicen al menos estos 4 estatutos. El catalán, bueno, bla, 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 bla. También deben garantizar el reconocimiento de la cultura del pueblo gitano como salvaguarda de la realidad histórica de este pueblo. O sea, nos habla del reconocimiento. La de Andalucía dice la promoción de las condiciones necesarias para la plena integración de las minorías y en especial de la comunidad gitana para su plena incorporación social, lo que mencionabas. La de Aragón dice los poderes públicos aragoneses promoverán las condiciones necesarias para la integración de las minorías étnicas y en especial la comunidad gitana. Y la de Castilla y León, bla, 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 con especial atención a la comunidad gitana, fomentando el entendimiento mutuo y relaciones de interculturalidad. Esta concepción de integrar va a partir mucho de lo que nosotros, qué sistema consideramos más apropiado o mejor, ¿no? Generalmente, cómo se ha gestionado las minorías ha obedecido más a un sistema asimilacionista que un sistema de diferencias, ¿no? Atender desde la diferencia. Y eso va a depender mucho de si concebimos algo como el interculturalismo, el multiculturalismo. Yo estoy más a favor del multiculturalismo, que en palabras del profesor Sauca, él lo ponía y decía, la palabra que utilizaba él, en un crisol puedes ver tú un solo crisol y ver los diferentes colores. Ver que tiene una multiplicidad de colores, pero no identificar como los límites. Eso sería un poco como el interculturalismo. Y el multiculturalismo, identificar en cada uno de ellos los segmentos que conforman este crisol. Y eso sería como atender desde la diferencia. No sé si me dejo entender. Es como cada diferencia se encuentra atendida, pero desde la diferencia, ¿no? Valorar o reconocer, como bien lo mencionaba uno de los estatutos, reconocer la importancia de la minoría gitana, ¿no? Pero los otros hablan integrar. Y es una crítica que lo que has dicho, de hecho, acerta mucho con lo que se viene discutiendo, porque la gestión a las minorías siempre ha seguido ese sistema más asimilacionista que un sistema que atienda desde la diferencia, ¿no? Incluso ¿tú eres latinoamericana? Sí, guatemalteca. De Guatemala. Y generalmente la gestión que se ha hecho con los pueblos indígenas, por ejemplo, es bajo esa visión, ¿no? De integrarlos a un sistema hegemónico, no de gestionar desde la diferencia, ¿no? Y no, lo que se aspira más es a un modelo, a un prototipo de ciudadano homogéneo desde la cual se atiendan todas las necesidades homogénicas, pero de manera homogénea, pero universalizar las necesidades lo que hace es ocultar las necesidades propiamente dichas de las minorías, ¿no? Y es lo que también, por ejemplo, se critica también al feminismo hegemónico, que desde el feminismo decolonial, ¿no? Que bajo las reivindicaciones del feminismo contra el patriarcado, pues se ha dejado de lado las otras necesidades que tienen las mujeres indígenas, por ejemplo, que son necesidades propias en razón a su situación propia, que atiende más a la interseccionalidad
bajo la cual ellas no solamente que puede suceder igual con los gitanos en general, que están discriminadas no solo por ser mujer, sino también por ser indígena, por ser pobre. Entonces, la situación de diferencia o la individualización de las personas se va haciendo cada vez más, se va reduciendo en necesidades cada vez más concretas, ¿no? Que no necesariamente son satisfechas bajo un paradigma integracionista general, ¿no? Pero es acertada la observación que haces cuando mencionas eso, ¿no? De que generalmente se busca ese prisma asimilacionista, integracionista, y es que el derecho en sí mismo es algo hegemónico, ¿no? Nace de manera hegemónica y todo, de hecho, los derechos humanos nacen bajo universales y se aplican bajo universales, ¿no? Y es la aplicación caso a caso, o las necesidades en concretas, lo que permite individualizar las situaciones, ¿no? Y es precisamente esa la necesidad de estudiar las necesidades en concreto de minorías en concreta, porque son reivindicaciones en concreta que no necesariamente atienden a universales, ¿no? Pues si no hay ninguna otra pregunta, le agradecemos mucho a la ponente todas sus intervenciones, toda su exposición, y a todos los asistentes, a los asistentes en el aula y a los asistentes online. Y os emplazamos a la próxima sesión del taller de Pluralismo Cultural y Minorías, que será con Jesús García Cívico el 17 de noviembre. Y será muy, muy interesante. Muchas gracias.